para pa 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 pa, para pa 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 pa, para no na 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 na, para pa 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 pa, para pa 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 pa, para pa 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 pa, para no na 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 na. Cansados de su agónica miseria, van tomados de la mano los que con derecho a nada cargaron con la cruz y con el látigo, cayéndoles con furia de alguacil y de sotana. Cansados ya de inclinar la cabeza, cansados ya de contener el hambre, cansados ya de tanta prepotencia, cansados ya del cepo y de la sangre, peregrinando el desierto, van resistiendo el acoso, van con el puño resuelto desafiando al poderoso, van desatando la historia, hombres, mujeres y niños, y en el frente honor y gloria brilla hermoso Luis Emilio. Para pa 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 pa, para dorara y dorara, para pa 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 pa, para pa pa pa, para pa 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 pa, para dorara y dorara. Cansados de guardar sacro silencio, van hermano con hermano por el fuego entrelazados, el fuego que proclama un tiempo inédito de libertad, justicia, paz de sueños realizados. Cansados de pedir ayuda al cielo, cansados de la espera impotente, cansados de llenar el saco ajeno, cansados de hacer rico aquel de siempre, peregrinando el desierto, van resistiendo el acoso, van con el puño resuelto de... Muy buenas noches, compañeros, compañeras. Hoy día un lunes muy especial, diría yo. Tenemos un invitado de esos que en sueños, aquellos que somos comunistas o pensamos en la revolución, en otra forma de hacer la vida y no tenemos miedo al imperio, hemos soñado tener una conversación con nuestro espectacular. Hoy día es el programa de Barba Roja con el diputado Hugo Gutiérrez, que aún sigue siendo diputado. Hugo, ¿cómo estás? ¿Cómo has vivido este fin de semana? Porque ni en el tenis se da un 7-1 en nacionalidad y nos fue bien. ¿Cómo estás, Hugo? Hola, Fernando. Bueno, es un gusto poder conversar contigo. Como yo lo expresé en varias oportunidades, ser o no ser diputado no era lo que me quitaba el sueño. Lo que sí me quitaba el sueño era dejar sin representación a la ciudadanía, al pueblo que me había elegido. Creo que lo relevante era que este tribunal respetara la soberanía del pueblo. Yo lo he dicho, yo me siento autoridad porque me siento representante del pueblo. Esa es mi condición. Esa es la condición que yo respeto y esperaba que también el tribunal que me estaba juzgando respetara. Y así terminó haciéndolo, pero yo creo que lo terminó haciendo porque no le quedaba otra. Creo que ellos saben del estallido social, que está a la vuelta de la esquina, y también ellos saben de que hay un proceso constitucional que bien puede terminar con este tribunal. En consecuencia, ellos estaban jugando su pellejo. Cuando resolvieron mi caso o dejaban de existir, si es que en la posibilidad de existencia con la decisión que toman. Pero en el circo romano, efectivamente,
aquí que querían carnearme a mí, por supuesto, le fue mal. Es decir, ellos querían ver correr sangre de este diputado comunista y esa sangre no la vieron. Así que yo estoy muy contento de que este fascismo instalado en mi país haya sufrido esta derrota tan grande en un campo de batalla elegido por ellos mismos y donde ellos perdieron. Bueno, ahí Hugo, hablamos harto el viernes y sacaste una cuña muy conversada y también con los compañeros que salió natural, que fue, bueno, corrieron segundo, o sea, corrieron solo y salieron segundo. Y además en su cancha, es una vergüenza lo de esta derecha pinochetista, pero bueno, es signo de alegría, no solo porque triunfó el sentido común, el ordenamiento jurídico, no, sino que triunfó la presión popular, porque esto aquí, como tú dices, presión popular de poder haber destituido un legislador comunista, duro, representante por tercera vez democráticamente, y yo creo que la presión de todos los compañeros y compañeros a nivel nacional e internacional tuvo asidero en este tribunal pinochetista. Y bueno, te quería preguntar, Hugo, para pasar luego con nuestro invitado, hoy día, 7 de septiembre, ¿qué recuerdo tienes de los 80 y algo? ¿Se te viene algo a la mente o no? A propósito de héroes. Oye, sí. Antes de hacer memoria, quiero, por este canal que tenemos, hacer un reconocimiento, un agradecimiento. Yo diría, no quiero ser pretencioso, pero de verdad que en Chile miles y miles de chilenos y chilenas, ojalá hayan sido millones los que respaldaron la posición mía de no legitimar el Tribunal Constitucional y no defenderme. Fue una decisión que dije, si el pueblo chileno fue capaz de tirar al tacho de la basura la Constitución del 80, la Constitución de la dictadura, yo no me voy a prestar para someterme a un tribunal que fue creado por la dictadura para defender esa Constitución política. Entonces, mi decisión de no defenderme tenía la fuerza moral que me daba el pueblo en la calle luchando por una nueva constitución política que superara la constitución de la dictadura. En consecuencia, la postura mía era una postura ética, que por eso que al final del día no me importaba mucho si me dejaban o no como parlamentario. Lo que sí importaba es que no le quitaran, es decir, reconocieran la soberanía del pueblo chileno. Y eso era lo que a mí me interesaba de sobremanera. Por eso estoy feliz de lo que pasó y le agradezco a mucha gente también de fuera del país que me apoyó en estas circunstancias complejas, pero que gracias a un apoyo gigante, inmenso, que también vamos a hablar también con nuestros invitados, porque efectivamente muchos... Bueno, ahí vamos a conversar mejor con él, pero bueno, agradecerle a todos los que están viendo el programa, que siempre tenemos la buena de que son muchos los que ven este programa, y agradecerle a todos ellos, a todas ellas que fueron los protagonistas y las protagonistas de esta historia que terminó impidiendo que el Tribunal Constitucional me destituyera de mi cargo. Y con respecto a tu pregunta, sin duda el 7 de septiembre aún lo tengo grabado en la memoria. Estaba en la Universidad de Concepción estudiando cuando empezamos a escuchar los flash de la noticia que decían, que hablaban del atentado, del tiranicidio, del intento de matar al tirano, el intento de matar a Pinochet. Por supuesto, en un principio la alegría era grande, pensando que efectivamente ese plan del Frente Patriótico Manuel Rodríguez había resultado y el tirano había sido asesinado. Con el curso de las horas, por supuesto, se fue desinflando un poquito la alegría al saber que estaba herido, pero que aún sobrevivía este genocida llamado Augusto Pinochet. Y yo creo que fue un momento en que también el pueblo tuvo una gran alegría, si hubiese sido cierto el haber acabado con este tirano.
en ese año de 1986, que era el año decisivo, como así lo fijó en su oportunidad el Partido Comunista de Chile, y fueron millones de chilenos y chilenas en las calles también, luchando contra la tiranía, y tuvo este momento cúlmine en el atentado a Pinochet, que después justamente llevó a que Estados Unidos aceptara la transición democrática, porque hay que recordar que aquí esa mentira de que se ganó la democracia con un lápiz y un papel es una mentira. Fue Ya. Estados Unidos Eh, da las órdenes. Oye, Hugo, ¿me escuchas bien? Te escucho muy bien. Les tenemos que comentar ahí a todos nuestros auditores, teleaudientes, como se diga, digamos, en redes sociales. Primero saludar, tenemos una cantidad importante de compañeros, compañeras viéndonos, que hoy día hemos cambiado incluso plataforma porque tenemos un invitado especial, que tenemos que ajustar todas las medidas para poder conectarnos bien, muy a la distancia. Como él superó muchas barreras a propósito de héroes, heroínas, de tiranicidio, aquellos que logran o que buscan lograr lo impensado, digamos, lo que no se piensa nunca lograr. Alguien que estuvo en las narices del imperio. Nosotros, nuestro primer programa fue contra el imperio, el imperialismo y la soberanía y la solidaridad internacional. Bueno, es alguien destacadísimo en la historia. En la historia de Latinoamérica va a quedar ahí con sangre y fuego su rol. Y nada, te dejo ahí, Hugo, para que tú presentes a nuestro amigo, compañero, héroe de la revolución. Hola, René. Bueno, René está ahora en La Habana, Cuba. Quiero agradecerte, René, que en este día tan relevante para nuestro país, yo creo que relevante para muchos chilenos y chilenas, hayas accedido a conversar con nosotros. Créeme que después tuve la oportunidad de conocerte en La Habana y conversar más contigo, con tu mujer, con Olguita, conocer más de tu vida. Pero yo recuerdo, René, que cuando se inició una campaña gigantesca, una campaña mundial. Yo creo una campaña, René, yo sé que tú la dimensionas, pero fue una campaña gigante por la libertad de los cinco. Fue una libertad, los comités de solidaridad por Cuba, de Chile, todos unidos para lograr la libertad de lo que nosotros conocimos como los 5 héroes cubanos. Y lo personal me tocó viajar justamente instando por la libertad tuya, René, y de los otros compañeros. Incluso en una de las oportunidades hicimos hasta una marcha desde la misma Casa Blanca hasta un lugar donde tenían que resolver algo en relación con hasta el Departamento de Justicia. Una marcha gigante, René. Yo creo que una marcha espectacular que como pocas se ha visto en Estados Unidos. Y ahí me encontraba yo, René, también encabezando esa marcha. Fueron momentos de verdad, momentos de gran compromiso, pero hubo todo un mundo comprometido y un continente latinoamericano y un país como Chile comprometido con la libertad de los 5 héroes cubanos. Así que para mí es un orgullo, un honor que tú estés en este programa y agradecerte que hayas aceptado este programa, participar en él y bueno, conversar, porque muchos ya te conocen por la película de Netflix, la Red Avispa, que en gran medida está basada en ti. Yo leí varias veces a Fernando Moraes en su libro Los últimos soldados de la Guerra Fría. Yo creo que tú lo has leído también, en que está basada esta película.
Y René, bueno, quiero que tú que nos cuentes de ti, que nos cuentes qué significó esa labor que te encomendó Cuba de tener que infiltrar a estos grupos terroristas que están ahí todavía en la Florida, en Miami, amenazando la integridad territorial del pueblo y del país de Cuba. Bueno, Hugo, ante todo, agradecer tus palabras, espero merecerlas. Yo estaba recordando que el primer viaje de solidaridad que hizo un familiar de los 5 fuera de Cuba fue a Chile, invitado por los compañeros de Estación Central. Eso. Y ese viaje lo hizo Olguita con la niña nuestra, con Ibe, que en ese momento tenía cerca de 3 años. Y bueno, luego de eso se desarrolló toda la campaña mundial que conocemos. Yo recuerdo perfectamente la presencia de ustedes en aquella manifestación de Washington hasta el Departamento de Justicia. Si mal no recuerdo, y ahí lo recibieron unos funcionarios de Eric Holder, porque bueno, esa jornada de Washington se preparó muy bien en Cuba, con los compañeros del Comité Internacional, con Graciela, los compañeros de Estados Unidos, y bueno, la presencia de personalidades como para que al Departamento de Justicia de los Estados Unidos llegara la fuerza de la campaña que ya en ese momento había cogido una dimensión importante. Hay que recordar que prácticamente le arrebatamos al gobierno norteamericano los 3 compañeros restantes juntos antes de que llegara el orate a la Casa Blanca. Yo no sé qué hubiera pasado si no logramos hacerlo en ese tiempo, pero bueno, nada, Luis, y es una victoria de Cuba y una victoria de Latinoamérica, que no fue igual que sucedió de ustedes, no fue tampoco una victoria fácil, fue una victoria que hubo que lucharla. Efectivamente, yo leí el libro de Fernando Moraes, lo leí en la cárcel, y bueno, he visto la película. Aquí la película ha sido objeto de mucho debate. Por lo general, el cubano promedio se debate entre la satisfacción porque cuenta la esencia de la historia de terrorismo de Estados Unidos contra Cuba, que es una historia que no se conoce en el mundo, porque bueno, todos sabemos que cuando se habla de terrorismo, nada más que se refieren a los árabes, ahora a Irán, en fin, todos conocen la maquinaria esta de propaganda que define el terrorismo para todo el mundo, y la película acerca esa historia de terrorismo contra Cuba al ciudadano común, que ya sea en Europa o en Estados Unidos, ahora de pronto descubre lo que hemos sufrido nosotros por 60 años, y eso es una cosa buena de la película. Por otra parte, no es la historia de los 5. Entonces, bueno, los cubanos quisieran que la película hubiera abarcado más, que hubiera cubierto una historia. ¿Qué pasa? Que el cubano no la conoce y siempre le encuentra sus falencias. Pero en fin, yo creo que la película es una buena película, creo que es un éxito para nosotros, que el mundo se relacione con esa historia, y sobre todo me parece importante que lo haga a través de una película que no hicimos nosotros, sino que la hizo una persona ajena al conflicto, desde un punto de vista, si ustedes lo vieron, bueno, muy neutral. Y es curioso que lo único que hace esa persona es presentar los hechos. Y ante la simple presentación de los hechos, sin tomar partido por una u otra parte, en Miami enloquecieron. O sea que lo que pasa es que los hechos por sí solos ponen las cosas en su lugar. Y yo pienso que también en parte eso explica las razones que nosotros teníamos para estar allá. Y también explica, entre otras muchas cosas, por qué la campaña a la que ustedes se unieron desde el principio por la liberación de los 5 siempre adquirió una fuerza tan descomunal.
porque no se le puede, yo sé que el aparato de manipulación y de engaño a que el planeta está sometido es muy, pero no se puede erigir un gobierno en supuesto juez de la lucha contra el terrorismo en el planeta y luego hacer lo que hizo contra nosotros, que estábamos precisamente combatiendo el terrorismo. Así que bueno, en fin, la película a nosotros nos gustó y bueno, cualquier particularidad que a ustedes les interese conocer, bueno, estamos a su disposición para responderle. Oye, René, una consulta, toda esa parte que tú partes de Cuba en el avión y que Olguita no conocía nada de lo que de tu, entre comillas, deserción, eso se mantuvo por mucho tiempo, ¿no? Esa parte, porque la gente dice qué terrible que Olguita no haya sabido nada y todo el sufrimiento pensando que su marido era un desertor. Sí, efectivamente, yo deserto, me llevo y Olguita no sabe nada en ese momento. De hecho, yo recuerdo, bueno, yo cuando llego allá le envío rápidamente telegramas a ella y a mi madre diciéndole que llegué bien. Luego me siento y a los pocos días le hago una carta, ¿no? Representando a ese personaje que bueno, que había desertado, que se había cansado de Cuba, de la revolución. Y bueno, ella, después conversando, ella me dice que ella nunca se lo creyó del todo, pero ella decía, bueno, si esto es lo que está pasando y a mí nadie viene a decirme nada, René es un traidor. Y punto, y lo tengo que asumir. Y entonces ella me mandó una carta, como a los 3 meses, recibí una carta de ella poniendo fin a nuestra relación, que bueno, hay parte de la carta que sale en la película, donde ella me dice, te deseo toda la felicidad, pero no va a ser conmigo. Aquella carta yo recuerdo, yo nunca podré olvidar el día que la recibí, que fue un golpe muy fuerte, pero bueno, es que ella es fuerte. Y entonces me hizo esa carta y rompió la relación. Pero bueno, pocos meses después ya sí le informaron. En la película no sale bien esa parte. En la película aparece como que ella todavía no sabe nada cuando se va a ir y después se lo informan, pero realmente no fue así. A ella se lo informan unos meses después que yo me fui y bueno, ya después tuvo que esperar a que hubieran las condiciones para poderse unir en la misión conmigo, pero sí, ella lo supo bastante rápido. Antes de un año de yo haberme ido, ella ya lo supo. René, una consulta. Mira, en el libro de Fernando Moraes, que por supuesto lo recomiendo que lean si quieren complementar la película, porque el libro de Fernando es mucho más, es un periodista brasileño, creo que fue hasta ministro de Cultura de Lula, es muy completo, ¿eh? Él se preocupó de hacer un muy buen libro y está muy bien relatado, toda la historia. Y ahí también él cuenta cosas que no se puede. Yo creo que la película, no sé si se ve muy bien, de que tú también logras infiltrar al FBI. ¿Es así? Bueno, yo no diría infiltrar al FBI. Realmente el que logra infiltrar al FBI es Juan Pablo Roque. Lo que pasa es que yo, como yo volaba, como era piloto, recibo de estos grupos contrarrevolucionarios, que eso sí sale en la película, sale uno de los casos, yo recibo propuestas para traer drogas hacia Estados Unidos. Y entonces, a través de Juan Pablo Roque, yo me conecto con el FBI y les paso la información. Pero realmente, en mi caso en particular, no se quiso que yo me convirtiera en un informante del FBI, ni que me pagaran, ni nada. Sencillamente, lo que se decidió fue que les diera la información, que ellos procedieran contra los narcotraficantes y que yo no me involucrara directamente con el FBI. Juan Pablo sí tuvo un acercamiento más cercano con el FBI, que bueno, de hecho, en la película se describe bastante bien, porque él tenía un primo que ya trabajaba con el FBI y a través de ese primo que se produce su acercamiento. Pero en el caso mío, solamente fue transmitirles a ellos la información
de las actividades de narcotráfico de estos dos personajes que me propusieron traer droga, uno de Honduras y otro de Puerto Rico. Y bueno, una vez que hice eso, lo dejé así y me separé del FBI y no se me orientó a seguir ninguna relación con ellos. Oye, René, a veces, como tú bien lo decías, a veces la ciudadanía mundial no sabe que Estados Unidos anda por el mundo combatiendo el terrorismo, pero ellos mismos son también los que lo propician desde Miami en contra de Cuba. Y que efectivamente el objetivo de infiltrar a estos grupos terroristas en Miami era justamente conocer de sus planes planes que tenían en contra de la isla, en contra de Cuba. Sí, bueno, de hecho, el terrorismo contra Cuba en estos 60 años ha asumido muchas formas. A veces las personas me preguntan, bueno, ¿por qué ustedes dieron ese paso? ¿Por qué lo hicieron? En mi caso y en el caso de mis 4 compañeros, a mí me parece que era una cosa natural, porque nosotros lo que hicimos fue seguir los pasos de nuestros padres. Nuestros padres, desde que nosotros tenemos uso de razón, tuvieron que enfrentar las actividades terroristas organizadas por los Estados Unidos en Miami. Bueno, en aquella época en que todavía estaba por definirse la supervivencia de la revolución frente a la arremetida del gobierno norteamericano. La más grande fue de Langley, era la J.M. Wade, y estaba radicada en Miami y estaba dirigida contra Cuba. Ellos en Cuba, la fórmula de Guatemala en el año 54. Luego, con mucha más sofisticación, lo hicieron contra ustedes, contra el presidente Allende. Bueno, en otras circunstancias. Aquí, por suerte, un ejército rebelde armado había derrotado al aparato de la tiranía y lo había desmovilizado y había cambiado un ejército oligárquico por un ejército popular. Y nosotros pudimos resistir toda esa embestida, pero en los años 60, bueno, todo el mundo conoce la bahía de Cochinos, pero también estuvieron las bandas en las montañas de Cuba, habitualladas, armadas, entrenadas, apoyadas por el gobierno norteamericano, cometiendo todo tipo de crímenes. Después, en los años 70, ellos asumen una consigna que se llamó Por los Caminos del Mundo. En aquellos años, por cierto, estos personajes a los que yo después en los años 90 conocí, participaron muy activamente en las operaciones contra Chile, contra Salvador Allende, participaron en la Operación Cóndor, todos fueron carne de cañón y elementos del asilo de toda América Latina durante la Operación Cóndor. Asesinato de Letelier participaron. Y bueno, en los años 80 ellos como que asumen que ya no les queda mucho por hacer. Pero bueno, viene Reagan y Reagan crea este aparato, este Comité de Acción Política que fue la Fundación Nacional. Era una organización y es una organización legalmente constituida en Estados Unidos, con nexos en el Congreso, en las esferas del gobierno norteamericano, que luego es la que se convierte en patrocinadora del terrorismo de los años 90. Cuando el campo socialista se disuelve en el 89 y 90, ellos creen que Cuba está al caer, y ahí es cuando asumen la nueva línea de impedir y tratar de sabotear el turismo en Cuba. Y bueno, surgen todos estos grupos que nosotros infiltramos, donde se producen todas esas actividades terroristas que aparecen en la película. Ninguna es mentira, todas existieron, todas son reales, otras que no aparecen en la película. Pero todo eso fue parte de este esquema que a partir de los años 90, esta organización con nexos en todas las esferas del gobierno norteamericano. De hecho, muchos de los dirigentes de esa organización
habían trabajado de jóvenes en los años 60 en la CIA bajo la dirección del viejo Bush, que luego fue jefe de la CIA. Y bueno, revivieron todas las actividades terroristas contra Cuba, en esta ocasión dirigiéndolas contra el turismo, y es ahí cuando nosotros intervenimos para tratar de mantener al pueblo, al gobierno cubano y al pueblo cubano informado de las actividades de estos grupos. René, sí. Yo quería preguntar ahí, compañero René, porque en la película a veces no queda claro. Los que hemos leído libros sí nos queda un poco más claro, pero los que nos están escuchando, nos están preguntando incluso por Facebook, ¿cuánto tiempo estuviste ahí, René? ¿Cuánto tiempo sale en la película, por ejemplo, 2 atentados terroristas, uno que lanzaron balas y metralletas en un resort, digamos, y el atentado a 3 hoteles, con un herido, un ciudadano italiano, que es lo que aparece en la película, digamos? Pero ¿cuánto tiempo estuviste? ¿Cuánto tiempo estuvieron? ¿Cuánto pudieron impedir, digamos? Bueno, yo llegué en diciembre del 90, el 8 de diciembre del 90 es que yo me robo el avión. Y bueno, después de un tiempo de adaptación, yo me uno a un grupo que se llamaba la CUPA, que era Cuban American Pilots Association. Este grupo estaba formado por pilotos de la era de Batista. Había algunos pilotos que habían participado en la invasión de Playa Girón, Bahía de Cochino. Y luego de esta invasión, muchos de ellos fueron, esta es una historia que no se conoce mucho, pero muchos de ellos fueron para el Congo y fueron el ala aérea de las operaciones de la CIA contra los seguidores de Lumumba. Cuando a Lumumba lo asesinan, los seguidores de Lumumba se alzan contra los títeres que la CIA había puesto ahí, Mobutu y Zombé, y los cubanos son el ala aérea de la CIA allí combatiendo a los seguidores de Lumumba. Luego de que termina la aventura de Congo, esta gente se incorpora a la sociedad miamense y se integran a las actividades de la CIA allí. Muchos de ellos terminan en Nicaragua, porque habían coincidido también con nicaragüenses en el Congo. Y bueno, se adaptan muy fácilmente a la estructura tiránica que tenía montada en Nicaragua Somoza. Tuvieron la mala suerte de que vinieron los sandinistas y tuvieron que salir huyendo otra vez. Y bueno, terminaron todos en Miami en ese era el elemento que había en la Cuba. Y ya también muchos elementos que había participado en el narcotráfico, porque en la situación de Miami, sobre todo en los años 80 y finales de los 70, tener una licencia de piloto era una habilidad que el narcotráfico, y muchos de ellos que además ya habían sido corrompidos, habían sido convertidos prácticamente en delincuentes por la CIA, habían utilizado la aviación ya de una manera clandestina para dañar a Cuba, la habían utilizado en el Congo. Bueno, pues tenían esas habilidades muy desarrolladas. Algunos de ellos logran convertirse en hombres de negocio con el dinero del narcotráfico, pues bueno, no fueron capturados, en fin. Y ese es el elemento que yo me encuentro en la Cuba. Unos meses después se crea Hermanos al Rescate. Hermanos al Rescate fue una operación muy bien concebida porque tenía una fachada de humanitarismo muy fuerte. Este hombre, José Basulto, que es el fundador de Hermanos al Rescate, había sido entrenado por la CIA en los años 60, siendo casi un muchacho. Había sido entrenado en sabotaje, en terrorismo, en guerra psicológica. Lo habían infiltrado aquí unos días antes de la invasión de Bahía de Cochino para que movilizara a la resistencia aquí. Y él se percata cuando llega de que eso es un bluff, de que la invasión va a fracasar, de que aquí nadie va a unirse a la invasión. Bueno, se escapa por la bahía de Guantánamo, regresa allá, va al ejército, en fin. Y él crea con algunos de sus compañeros de los tines de infiltración que la CIA había formado en los años 60, crean Hermanos al Rescate. Y Hermanos al Rescate comienza, en efecto, como una organización humanitaria, rescatando balseros, pero Basulto nunca dejó de pensar en el terrorismo contra Cuba. El esquema de él consistía
en que su organización hiciera entre los cubanos un trabajo psicológico tal que los hiciera levantarse contra el gobierno. Ellos siempre han soñado con la posibilidad de que los cubanos aquí se levanten contra el gobierno de Cuba y después ellos entonces poder intervenir. Y bueno, Hermanos al Rescate comienza como esa organización humanitaria, pero Basulto siempre está preparándose para, primero para agravar la situación en Cuba. Yo recuerdo que la primera información que nosotros pudimos recoger de sus intenciones terroristas fue en agosto del 92, cuando él me propone venir con un avión y poner bombas en torres de alta tensión. Estamos hablando de la época en que los apagones en Cuba eran de 8 o 10 horas. Se había caído el campo socialista, no teníamos petróleo, la economía cubana había descendido vertiginosamente. Y en agosto del año 92 él me propone ese plan de venir con aviones a aterrizar. Inclusive él me consulta porque yo era piloto deportivo aquí en Cuba y conocía lugares para el aterrizaje de aviones. Y entonces me consulta para volar torres de alta tensión. Luego de eso, yo pasé a otro grupo y bueno, Juan Pablo Roque sí tuvo acceso a otras actividades de terrorismo organizadas por Basulto, que algunas aparecen en la película, otras no. En mi caso personal, yo paso después a un grupo que se llama el PUN, Partido Unidad Nacional Democrática. Era otra galería de delincuentes. Había algunos que ya habían sido inclusive sancionados por narcotráfico en la dirección del grupo. Y ese es el grupo que se dedica a los tiroteos de los hoteles, a desembarcar aquí en el año 93, 94, desembarcar en Cuba. Y de hecho asesinan también a un muchacho, un comando de ellos lo asesina para robarle el automóvil. Y bueno, yo entro en ese grupo como piloto. Ese grupo había creado una fachada también de rescate de balseros que se llamaba Elbow Key Rescue Mission. Y con ese avión lo que hacíamos nosotros era, lo que sale en la película, era observar los dispositivos de defensa cubanos para decirle por dónde entrar, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo teníamos infiltrado y ahí se produce el primer acercamiento a mí en relación con el narcotráfico, cuando el mecenas del grupo me propone traer droga de Puerto Rico. Yo le paso la información al FBI y bueno, y después resulta que me entero que a él, ese hombre había estado preso por narcotráfico. La DEA lo había liberado para que metiera gente presa en la cárcel para que trabajara para ellos, y el hombre estaba trabajando por la izquierda. Ahí me propone este negocio y lo sacan de circulación. Y ahí logramos desmantelar ese grupo porque se quedaron sin fondos y bueno, ya ese grupo prácticamente dejó de existir. Ahí estaba Frank Sturgis, que era uno de los plomeros de Watergate, de los delincuentes que cogieron en Watergate en los años 60, 69. En fin, aquello era muy pintoresco, todos muy delincuentes, muy listos para cualquier cosa que no fuera. Tenían campamentos de entrenamiento en los Everglades, donde le pagaban $175 al mes a los grupos que ellos entrenaban para infiltrarlos en Cuba. Realmente era un grupo en esa época bastante peligroso. Después de eso, ya ahí del año 95, cuando se produce en el 94 la crisis de los balseros, y luego en el 95 se firman los acuerdos migratorios entre Cuba y Estados Unidos, se produce cierto cisma entre las autoridades norteamericanas y estos grupos que vivían de la historia de los balseros, porque se les acaba el negocio. O sea, una vez que el gobierno norteamericano comienza a cumplir con los acuerdos migratorios y aplica la política que le llamaron pie seco, pie mojado, o sea, a devolver a los balseros que no llegaban a tierra, ya el negocio de los balseros se extingue y de pronto estos grupos se quedan en el aire. Y ahí sucede una cosa muy curiosa. Toda esta gente que supuestamente se desvelaba por los balseros, que se preocupaban por la suerte de los balseros, que querían salvar la vida de los balseros, de pronto empiezan a protestar cuando el gobierno norteamericano acepta
darles visa para que vayan en avión para Estados Unidos. O sea, es una cosa completamente kafkiana, porque si se supone que si tú eres una persona que te preocupa por los balseros, que quieres que lleguen a tierras de libertad, etcétera, etcétera, hagas una fiesta cuando el gobierno norteamericano finalmente les permita ir en avión en vez de regar la vida en una balsa. Como resultado de esto, estos grupos empiezan a mostrar más su verdadera naturaleza y es que empiezan a entrar en aguas cubanas, a irrumpir en aguas cubanas. Se producen los buenos gestos como el del lanzamiento de los panfletos y en el caso del Mano al Rescate empiezan a pensar más seriamente en otras actividades terroristas. Durante el juicio salió a relucir la intención de comprar algunos aviones militares de fabricación soviética y checa y un experimento que estuvieron haciendo ellos también con unas armas antipersonales de manufactura manual para dejarlas caer en Cuba. O sea que ya en Manos al Rescate se convierte en un grupo un poco más peligroso. Y por otra parte, el grupo que estaba yo, Democracia, también comienzan de conjunto con Manos al Rescate a irrumpir en aguas cubanas, a provocar, etc. Y bueno, en ese tiempo después, ya en el año 96, yo vuelvo a caer con un remanente del PUM, de aquel grupo terrorista que era el Comando de Liberación Unidos. O sea, de aquel grupo quedó este otro grupito que era un poco más pequeño, estaban realmente reorganizándose, habían hecho un campamento de entrenamiento ahí en el oeste de Miami, en el Turnpike y la 112, y nuevamente me proponen traer droga, en esta ocasión desde Honduras, que ese es el personaje que aparece en la película, Héctor Viamonte. Y bueno, nuevamente le pasamos la información al FBI, neutralizamos ese grupo y bueno, con eso evitamos que siguieran haciendo actividades. La gente a veces me pregunta cuántas vidas se salvaron, yo no sé, porque tú neutralizas un grupo y tú no sabes cuánta gente hubiera matado después. O sea, tú sencillamente cumples con la tarea y bueno, por lo menos la satisfacción de saber que... Y lo mismo sucede con la bomba de los hoteles. La bomba de los hoteles ese plan fue organizado directamente por Jorge Mas Canosa, el presidente de la Fundación Nacional Cubano-Americana, y con vínculos estrechos con Iliana Ros-Lehtinen, con los Díaz Balar, con todo el establishment norteamericano, con Bush, con la familia Bush, y esa organización supuestamente de acción política era una organización terrorista que fue la que organizó, pagó por el reclutamiento de esos mercenarios en Centroamérica que vinieron a poner las bombas a los hoteles en Cuba. Realmente fueron como 11 explosiones, no recuerdo si fueron 11, por ahí. Y bueno, afortunadamente hubo solamente un muerto, pudo haber muchos más. Y bueno, uno nunca sabe, cuando una vez que se desmantela esa operación, bueno, cuántas personas más pudieron haber muerto, nadie sabe. En la ocasión en que murió Fabio Di Chelmo, había estado ahí mismo un grupo de niños, un equipo de... Y afortunadamente esos niños se desplazaron fuera del hotel en el momento que explotó la bomba. O sea, cosas bestiales, ¿no? Que tuvimos que enfrentar y tratar de hacer lo mejor por desmantelarlas y evitar los peligros que representaban para Cuba. Una consulta, René. Nosotros tenemos un común personaje siniestro. Yo no sé si en tu periplo ahí en Miami conociste a Luis Posada Carriles. Luis Posada Carriles era un sujeto que yo recuerdo que mi partido, el Partido Comunista de Chile, cuando Posada Carriles estaba preso en Venezuela por la bomba que le puso a un avión cubano, al vuelo 455, me acuerdo, de la línea cubana, donde murieron, ahí tú nos recordarás, murieron muchos, murió el equipo entero de Grima, también murió de Cuba, me acuerdo. 73 personas. 73, exactamente. Y ahí estaba Posada Carriles y nosotros le pedimos, estaba presidente acá, estaba el presidente Lagos, y el Partido Comunista pidió la extradición de
de Posada Carriles porque estaba involucrado en el asesinato del ex canciller Orlando Letelier y de su secretaria Ronnie Moffitt en Estados Unidos. Y en unos archivos desclasificados de la FBI que aparecía justamente Posada Carriles involucrado en el atentado a la línea cubana, también involucrado en los atentados a los hoteles también en Cuba y también involucrado en la muerte del canciller, del ex canciller y su señora. ¿A ti te tocó también ver a ese personaje allá en Miami? No, yo no coincido con Posada Carriles en tiempo y espacio, porque ¿qué pasa? Que en los años 90 Posada Carriles no está en Miami. Él se escapa de la prisión en Venezuela, va a parar a Centroamérica, se incorpora, bueno, ustedes se acuerdan, se incorpora a toda aquella operación de Oliver North y el tema Irán-Contra, la droga que ellos tenían, toda esa organización que tenían ahí. Se queda en Centroamérica y cuando yo estoy en Miami, él está en Centroamérica organizando personalmente las actividades de las bombas en La Habana. El que recluta personalmente a los mercenarios que vienen a poner las bombas es Luis Posada Carriles. En ese momento la fundación tenía una operación que se llamaba la Operación 40, dirigida por Roberto Martín Pérez, un personero de la fundación, todavía anda por allá, hijo de un policía, un torturador de Batista, que era una operación paramilitar que, entre otras cosas, incluía la operación de las bombas contra La Habana. Pero Posada Carriles en la década del 90 no va a Miami, creo que a finales de la década, pero bueno, en los años en que estamos nosotros en Miami, nosotros estamos monitoreando la operación 40, pero no tenemos contacto con él. En realidad, el desmantelamiento de la operación de las bombas en los hoteles, yo creo que hay que darle mucho crédito a los compañeros aquí en Cuba, a los compañeros del Ministerio del Interior, las autoridades aquí, la contrainteligencia, y hay otro compañero guatemalteco que sí logra infiltrar muy directamente esa operación y que yo creo, en mi opinión, es uno de los que más información logra dar sobre el tema de la bomba en los hoteles, identificar a los mercenarios, en fin. Yo creo que por ahí es que se desmantela esa operación de la bomba. Sí. Hoy, René, hoy entonces, que uno, cuando lee a Moraes, uno ahí cumple un rol también destacado, el Premio Nobel de Literatura García Márquez, que él tiene una entrevista de Fidel para entregarle unos documentos. ¿Qué papel cumplió García Márquez dentro de...? Ahí en el año 97, el gobierno cubano ya tiene un dossier bastante grueso sobre las actividades de estos personajes. Y yo creo que en un gesto de buena voluntad, Fidel decide comunicarle a Clinton que sería bueno que entre los dos países se estableciera cierta cooperación contra estas actividades terroristas, que ya inclusive apuntaban a dañar a ciudadanos norteamericanos. Y como Gabriel García Márquez era un amigo mutuo de ambos, de Fidel y de Clinton, Fidel envía a García Márquez con esa carta. Hay una crónica que escribe el mismo García Márquez, no sé si has tenido acceso a ella, donde describe todo el viaje, lo que pasó, que se sentía como un James Bond con aquella carta tan importante. Está muy bueno García Márquez, todos sabemos cómo escribía y cómo era capaz de hacer una crónica. García Márquez no logra ver a Clinton personalmente, sino que se entrevista con un miembro de su gabinete, una persona ya del Consejo Nacional de Seguridad, y le entrega la carta de Fidel. En nuestra opinión, es muy posible que esa carta y esa aproximación entre Cuba y el gobierno de Estados Unidos, y esto es una opinión personal mía,
es muy posible que haya disparado las alarmas dentro del elemento este de Miami y que haya precipitado nuestro arresto para poder impedir que se desarrollara esa colaboración entre los dos países. Porque en ese momento la persona que estaba a cargo del FBI de Miami, un delincuentón, Héctor Pesquera, era un cómplice de todos estos terroristas en Miami. Y yo asumo, de hecho él lo ha dicho, no es solamente una asunción, él lo ha dicho, que él convenció a Yanez Rino para que fuera tras nosotros. O sea, en mi opinión, una vez que el gobierno norteamericano desde Washington le pasa la información al jefe de Miami y se produce, bueno, ahí supongo un intercambio, ¿no? Bueno, que vamos a hacer esto. Yo pienso que sirviendo a sus amigos de terroristas de Miami, este hombre, Héctor Pesquera, convence al Departamento de Justicia de que nos arreste y de esa manera él logra frustrar lo que hubiera podido ser una cooperación contra el terrorismo entre el gobierno de Clinton y el gobierno. René, un tema un poquito, no sé, mira, cuando tomas la decisión, bueno, cuando la República, cuando Cuba te da este encargo, esta misión a ti y a todo el resto de los compañeros, uno sabe que tiene que asumir un gran riesgo. Tú asumiste que eventualmente en esta misión tú podías morir producto de la misma. Es decir, tú cuando viajas a infiltrar a estos grupos terroristas, tú sabes lo que está en juego para ti mismo y para el resto de los compañeros que integraban la red Avispa. Sí, obviamente. Esta es una historia que le ha tocado vivir a muchos compañeros y no todos han podido sobrevivir a ella. Uno lo sabe, conocemos la historia de tantos compañeros que en cumplimiento de esta misión perdieron la vida. Y yo creo que uno tiene que estar no puede hacerse ilusiones, tiene que saber que eso es una posibilidad. Una posibilidad no es un riesgo de un 90%, pero sí es una posibilidad, como he sufrido años de prisión. Yo pienso que es la conciencia de saber lo que estás defendiendo lo que te hace aceptar ese riesgo y saber lo que tú no quieres para tu país. Yo creo que es importante y a veces me gustaría poderle transmitir a todo el cubano que conozco en las calles de La Habana, ¿no? Lo que ahora se habla mucho, la percepción de riesgo. A veces me gustaría poderle transmitir la percepción de riesgo que implica para Cuba que esa gente recupere su control sobre la isla. Con esa carga de ambiciones, de mezquindades, de odio hacia su pueblo, porque hay mucho odio. Y no es que todo el cubano que está en Miami odie a Cuba, pero es que los que controlan Miami, los que controlan esa política, los que tienen ese dinero, que son los que van finalmente a apropiarse de Cuba, sí están llenos de odio, de un resentimiento muy grande. Y yo no quiero eso para mi país, ni quiero que mi nieto o mis hijas se críen en un país distinto, en una Cuba como la de antes, y como la que nos prometería ese regreso al pasado. Y yo creo que es la conciencia de eso lo que te hace aceptar ese y decir, bueno, es un deber, como lo han cumplido otros, y bueno, hay que hacerlo. Y bueno, después finalmente en el caso nuestro nos tocó ver que se hiciera realidad uno de esos riesgos y caer preso. Y bueno, a partir de ese momento uno también tiene que asumir lo que ya decidió desde antes y asumir la única, en mi opinión, la única conducta digna de ese momento, que es bueno resistir y cambiar de trinchera, que en definitiva
fue lo que hicimos los 5 cuando caímos presos. Estábamos en una trinchera y bueno, nos apresaron y enseguida decidimos cambiar, pero defender la misma causa que estábamos defendiendo hasta ese momento. René, pero ahí yo lo hablaba con Hugo en la tarde, pero ahí tomaste otra decisión, porque una decisión es la que nos planteaba Hugo de ya, vamos a todo por la revolución, por mis compañeros, por mi patria, pero una vez que caes detenido tuviste otro digamos, de decisión. Estaba la denominada delación compensada o hablar, en la práctica, confesar, hablar, delatar. Eso te hubiese implicado, yo diría, no sé cuántos años, pero al menos la mitad de tu condena de lo que sufriste detenido en Estados Unidos. Hay otra decisión crucial, o tú ya la tenías pensada, una cosa es tenerla pensada, pero otra es ejecutarla. ¿Qué pasa ahí, compañero? Bueno, no, yo pienso que primero, una vez que fuimos detenidos, como bien tú dices, si yo hubiera cooperado, hubiera hecho posiblemente un tercio o un cuarto de mi condena. De hecho, de todos los que estábamos encausados, yo era el que menos cargos tenía. Yo pude haber salido bastante rápido, pero no estaba en mí cooperar, no veía ninguna razón, o sea, si de algo me sirvió a mí esta misión, fue de hacerme más revolucionario y de fortalecer mi compromiso de defender a Cuba contra este elemento. Y no había ninguna razón, o sea, lo único que sucedió en la madrugada del 12 de septiembre que fuera distinto es que un grupo de oficiales del FBI asaltaron mi casa con un montón de armas, me lanzaron al suelo, me llevaron para un interrogatorio, pero bueno, yo no veo que ninguna de esas sea razones para cambiar mis convicciones. Lo único que pudiera hacer es que yo reaccionara en esas circunstancias a favor de lo que deseaba el FBI es el miedo, es la cobardía, es la mezquindad. Y bueno, no estaba entre mis prioridades ni acobardarme, ni que me venciera el miedo de convertirme en un hombre mezquino. Yo pienso que era, inclusive apartando la política, que no se puede apartar, pero apartándola, si nos abstrajéramos de la política, para mí era hasta un problema de dignidad personal. O sea, ¿por qué un montón de gente con pistolas van a hacer que yo cambie mis convicciones de toda la vida? Para mí eso no tiene sentido. Y por otra parte está también el tema de la lealtad hacia mis compañeros. O sea, la idea de yo prestarme, porque además hay que decir una cosa, en el sistema legal norteamericano, cuando usted decide cooperar, no es sencillamente aceptar lo que tú hiciste, no es decir la verdad y solamente la verdad, no es eso. Es que los fiscales le dejan bien claro que usted o hunde a los otros acusados o no se gana la indulgencia de la fiscalía. Y hundir a los otros acusados implica decir las mentiras que quieran los fiscales, prevaricar ante el juez, cometer el delito. O sea, la verdad no tiene nada que ver aquí. Estamos hablando de que a usted le dicen, o usted dice ahí lo que nosotros le decimos que diga, o usted no se gana la indulgencia nuestra. Y entonces es un atentado hasta la propia dignidad de esa persona, a la que obligan a ella a mentir para que otros compañeros salgan perjudicados. Entonces, para mí, por lo menos para un revolucionario cubano, eso no tiene sentido, no hay cabida para eso. Y para nosotros, yo creo que para ninguno de nosotros fue una decisión difícil. O sea, una vez que caímos presos, sabíamos que teníamos que resistir. También sabíamos que Cuba no nos iba a abandonar, eso lo sabíamos. No sabíamos cómo, ni cuándo, ni en qué circunstancias íbamos a saber de Cuba, porque bueno, no se podía aceptar que estábamos trabajando para Cuba.
De hecho, pasaron varios años, un par de años antes de que pudiéramos ya decir lo que pensábamos, pero sabíamos que Cuba no nos iba a matar. Y teníamos la convicción de que lo que habíamos estado defendiendo hasta ese momento de una manera, tenía que seguirse defendiendo de otra manera, que en este caso era enfrentar la justicia e ir a una corte y decir todas las verdades que habíamos estado proclamando hasta ese momento. Yo no sé si ustedes han tenido acceso a mi diario de juicio. No. No me digan. Bueno, yo después les voy a mandar en Cuba Debate. Hay artículos y se publicó en Cuba Debate y finalmente se pusieron un vínculo para cada tomo. Yo les voy a pasar el vínculo de ese artículo para que ustedes tengan acceso al diario, lo van a disfrutar mucho, porque nosotros realmente estamos en ese juicio. René, bueno, para seguir yendo un poquito el tema cronológico, después fueron condenados desde, 12 años, 15 años, presidio perpetuo, algunos compañeros. Esa situación carcelaria, ¿cómo fue? Para contársela, ¿cómo se vivió? ¿Cómo la vivieron? ¿Todos separados? ¿Estuvieron juntos en algún momento? ¿A qué cárceles fueron? ¿Qué pasó con la situación carcelaria que tuvieron en Estados Unidos? Bueno, la situación fue variando. En un primer momento, ellos nos ponen en solitaria a los 5. O sea, nos ponen a cada uno en una celda solo, en el piso de castigo de la prisión, y nos tienen durante 4 meses en esa situación. Ellos manipulan un procedimiento aduciendo que es para nuestra seguridad, una cosa absurda completamente, y nos mantienen en esa situación hasta que nosotros decidimos ir al magistrado y denunciar lo que estaban haciendo con nosotros. Y a partir de esos 4 meses, durante otros 13 meses, ellos nos dejan en el mismo piso de castigo, pero bueno, nos ponen a los 5 de 2 en 2, 2 y 1 solo, y nos van rotando cada 3 semanas. En mi opinión fue la situación más difícil que vivimos, esos primeros 17 meses, en lo que ellos nos mantienen con todas esas restricciones, en una celda 23 horas al día, nos sacaban un pequeño espacio con un poco de aire para que camináramos 1 hora de lunes a viernes, las visitas, sobre todo en el caso de mi esposa y mis hijas, muy restringidas, yo no podía ver a mis hijas. En fin, ellos trataron de aprovechar esas condiciones de encarcelamiento a ver si, lograban ablandarnos, inclusive para dificultar en mucho nuestro acceso a la evidencia. Realmente hay que decir que nosotros no tuvimos el acceso a la evidencia que hubiera tenido un preso en condiciones normales. Aún así, los apaleamos en el juicio, con la poca evidencia que fuimos capaces de revisar y de llevar con nosotros. Luego de esos 17 meses, nosotros seguimos insistiendo en el resto de la población, pero bueno, nosotros en ese toma y daca logramos arrancarles una concesión. Ustedes han estado diciendo que por nuestra protección, que nos tienen así en solitaria, que ahora nos tienen que poner juntos en un piso o vamos a la corte. Y ahí logramos arrancarle se fue tremenda victoria, ¿no? En el centro de detenciones de Miami había muchos cubanos, la mayor parte de los presos eran cubanos, entre cubanos y colombianos eran casi el 80%, el resto eran afroamericanos. Y nosotros nunca tuvimos problemas con ningún preso, ni cubano, ni de otra nacionalidad. Los presos nos respetaban por muchas razones. Primero, porque en este sistema legal de que yo acabo de explicarle, que se usa mucho el chantaje contra el preso, casi todo el mundo termina cediendo ante los fiscales. Y por lo general, cuando hay un caso que involucra a varias personas, lo que se crea es una cadena. Y como nosotros
nosotros no chivateamos, los presos nos respetaban por eso. Son contados los que no chivatean. Segundo, porque nosotros tratábamos bien a las personas y las personas responden. Cuando tú respetas a los presos responden con ese mismo respeto. Y en realidad nosotros nunca tuvimos problemas con la población en general. Luego ahí en Miami, bueno, vino el juicio oral. Vinieron los veredictos en junio del 2001 y luego del veredicto nos vuelven a meter otra vez en condiciones de castigo por 45 días, pero bueno, ahí logramos echar una batalla y nos volvieron a bajar a la población general ya separados, cada uno en un piso distinto, hasta que en enero del 2002 ya nos llevan para las prisiones. Realmente cuando llegas a la prisión ya cambia un poco el ambiente porque ya no es, ya saliste de este proceso en el que ellos están tratando de utilizar las medidas o sea, las condiciones de encarcelamiento para apretarte, para que tú cedas. Y bueno, eres un preso más. Estás más... dependes más de ti mismo, de tus condiciones personales, de tu conducta, y si no molestas a los guardias, y si no eres un problema, ellos tienden a respetarte, porque además, en realidad yo no quisiera ser guardia en una cárcel norteamericana, cada preso es un problema, entonces ellos de pronto llegas tú con una conducta limpia, no juegas, no haces vino, no apuestas, no te fajas con nadie se faja contigo, y ellos se van relajando en relación a ti. Y hay que decir que inclusive cada uno de nosotros en la prisión en la que estuvo puede contar la historia de 2 o 3 oficiales que te miran con respeto, con admiración, con aprecio inclusive. Y bueno, yo creo que en eso son las herramientas con las que tú fuiste educado, con las que creciste. Una cosa que ayuda mucho ya en la cárcel, cuando empezó la campaña, eran las cartas de afuera. Porque ya empieza, el movimiento de solidaridad empieza a funcionar y empieza uno a recibir más y más cartas y más cartas y más cartas. Llega el momento en que en un piso de 150 personas tú recibes la mitad de la correspondencia. René González, René González, René González, René. Y entonces ya los presos empiezan a bromear con eso, pero dicen, contra este tipo es importante, recibe cartas de Australia, de Chile, de Argentina, de Canadá, de Francia, de Burundi, de Ghana, y empiezan a pasar cosas hasta divertidas, porque ¿qué pasa? Y como uno recibe tantas cartas, hay presos que coleccionan sellos y vienen a estar uno, oye, dame los sellos, entonces uno pica los sellos, reparte los sellos. Nosotros tuvimos una conducta que nos ayudó mucho, que en la cárcel hay muchas relaciones de interés. El preso cobra, el que plancha cobra, el que escribe cobra. Entonces nosotros, alguien nos pedía un favor y nosotros no le cobrábamos a nadie. Y entonces el preso después, cuando tú vas a planchar tu ropa, dice, no, a ti no te cobro. O sea, es curioso, es muy interesante. Y se producen cosas hasta simpáticas, porque aquí en Cuba, cuando empieza la campaña a funcionar, el país hace una emisión de sellos con la cara nuestra. Y entonces, bueno, imagínense, una escuela primaria en Santa Cruz del Norte, se reúnen 70 muchachos y compra cada uno el sello con mi cara y me hace una carta. Y entonces yo estoy ahí cuando llega la correspondencia y empiezo a recibir cartas con mi cara en el sello. Y los presos dicen, oye, pero este tipo tiene un sello. Y entonces cuando termino, que me voy con mis cartas para la celda, ahí miro y una cola de presos, oye, fírmame un sello tuyo. Entonces los presos te piden que le firme el sello. Y de pronto viene un preso ahí bajito y te dice, oye, dice el oficial que le firme uno. Que entonces le firme el sello. O sea, que todas estas circunstancias realmente hicieron que los presos nos respetaran y no tuviéramos problema ninguno. René, mira, uno de los compromisos que hizo, bueno, vamos a hablar ahora un poquito de Fidel, y Fidel hizo un compromiso con ustedes, dijo que ustedes iban a volver a la isla. No sé si Fidel tenía esta capacidad de ver el futuro
pero algo tenía, porque él hizo un compromiso y lo cumplió. Dijo que ustedes, los 5, volvían a Cuba, y volvieron a Cuba. Ustedes, cuando tú volviste, tú tuviste una reunión con Fidel Castro, con el comandante Fidel Castro. Yo sé que la has comentado, pero esa primera reunión que tú tienes con Fidel, si nos puedes relatar cómo fue después de tantos años en una cárcel norteamericana, vuelves a Cuba. Fidel ya no estaba ya como presidente de los presidente de Cuba, pero tú te juntaste con él. ¿Cómo fue esa reunión primera con Fidel? Que fue una reunión, creo que tuya con él, ¿no? O también estaba Olguita. Sí, con Olguita. ¿Cómo fue esa reunión con Fidel, René? Bueno, primero hay que decir que, para empezar por el principio, yo creo que Fidel hizo una convocatoria cuando dijo volverán, y convocó al pueblo cubano a movilizarse por los 5, y el pueblo respondió como Fidel sabía que iba a responder. Y después del pueblo cubano respondió el mundo. Yo pienso que el mundo respondió a la solidaridad que Cuba siempre ha dado. O sea, si Cuba no hubiera dado la solidaridad que ha dado durante tantos años, muy difícilmente hubiera obtenido la respuesta que tuvo el pueblo cubano cuando se movilizó por los 5. Y bueno, lo demás es historia. Yo creo que Fidel, todos conocemos a Fidel. Fidel, cuando se proponía algo, él no le quitaba el pie, como se dice en Cuba, hasta que lo hacía. Solamente así se pudo hacer una revolución aquí contra el ejército de Batista, cuando en Alegría de Pío fueron dispersadas las tropas del ejército rebelde, y con solamente un puñado de hombres dijo: ahora sí ganamos la guerra, y se lo propuso y ganó. Y bueno, esto fue una batalla que él se propuso ganar, y cuando Fidel se proponía ganar una batalla, la ganaba. Bueno, y yo me alegro realmente que, primero, que él haya podido ver a los 5 en Cuba, que él haya podido vivir porque posiblemente lo que voy a decir, no sé si sea que se entienda bien, posiblemente antes de su muerte fue la última batalla que ganó. La otra fue su propia muerte. Fidel ganó la batalla de su muerte, la ganó Fidel. Fidel se murió como quería, y el pueblo lo despidió, y eso fue una victoria de Fidel, ya no estando vivo entre nosotros. Y bueno, nada, se produjo el encuentro mío con Fidel. Yo vengo en marzo, abril del año 2000, enfermo de muerte, y bueno, le pido a la jueza 15 días para venir a Cuba. Ahí tuve otro privilegio. Aquí tengo la foto, pero bueno, no pena que no se pueda ver. Tuve el privilegio de conocer a Chávez en esa visita. Y tremendo. Chávez, un hombre con una calidez que te aclamaba. Tenía 2 palabras que él estaba aquí en su tratamiento. Yo me diverso, y el hombre enseguida me recibió. Estaba casualmente con Maduro y con María Gabriela. Y bueno, luego vimos Olguita y yo, fuimos a la Fidel. Lo primero que me impresionó cuando llegamos a casa de Fidel es que la esposa me dice: es un honor tener esta casa. Yo me quedé así como diciendo: bueno, pues en esta casa hay toda la gloria que se pueda concebir. Como un mortal como yo, ¿no? Va a honrar la casa. Esa cosa realmente me impresionó. Y ahí ya, bueno, desde que llegué, nos recibió como un amigo en una casa. Eso es bueno decirlo, porque bueno, se habla mucho de Fidel, una casa modesta. Realmente no era una casa grande, su casa era modesta, un ambiente muy, muy cálido, muy familiar, en un recibidorcito, pero nada extravagante, ni mucho menos. Y ahí compartimos durante 5 horas que se fueron volando. Fidel no sabía cómo complacernos.
qué nos ofrecía, si toman vino. O sea, con una humildad y un deseo de que nos sintiéramos bien. Nos dio a probar, bueno, que ese tipo estaba él en los planes aquellos de la agricultura, nos dio a probar los productos que estaba haciendo, nos dio una disertación sobre todo aquello, conversamos de lo humano y de lo divino. Yo siempre digo que me llamó la atención, primero, su preocupación por el futuro, un futuro que él no iba a disfrutar, que él no iba a vivir. O sea, Fidel se preocupaba por el destino de la humanidad, pero no por el de sus hijos ni el de sus nietos, no. A él le preocupaba realmente el destino de la humanidad dentro de 1000, 2000 años. Le preocupaba profundamente que fuéramos tan imbéciles como para autodestruirnos. Le preocupaba. Y yo creo que cuando las personas dicen que él miraba el futuro, era por eso, porque él tenía una preocupación genuina y extraordinaria por la suerte de una especie que está destinada para algo mejor. Y por eso fue que él luchó. Porque él tenía la convicción de que pensando, estudiando, desarrollando nuestra capacidad intelectual, nuestros sentimientos, podíamos llegar mucho más allá de lo que hemos llegado y ser mucho mejores de lo que. Y cuando hablabas con él, tú percibías eso enseguida, esa preocupación. A mí eso porque eso no es natural, no es la norma, desgraciadamente. Acostumbramos a mirar la vida como si fuera los 60 años que vamos a vivir nosotros. Y a veces olvidamos que vamos a dar una huella aquí que va a afectar al resto de la humanidad, a los que nazcan por miles de años. Y Fidel tenía mucha conciencia de eso. Y eso me impactó. Me impactó su capacidad de pronto para ser el niño que fue en algún tiempo. De pronto empezaba a reírse y se relajaba de una forma que tú dejabas de ver a aquel estadista inmenso y veías a un muchacho disfrutando. Eso lo hizo en público alguna que otra vez, uno lo podía ver, pero bueno, verlo en privado más, eso y otra cosa, que no dejaba de estudiar, no dejaba de leer. Ahí me enseñó unos cuantos libros que estaba leyendo, y realmente te digo, fueron 5 horas que se fueron volando, un momento único en la historia de Olguita y mía, que bueno, por suerte se repitió cuando llegaron los 5, que ya fuimos los 5 juntos a verlo también en esa visita la visita mía primera con Fidel no se pudo hacer muy pública, porque no pública, de hecho no se habló de ella, porque yo estaba bajo ciertas condiciones aquí y no era bueno que se politizara mi visita, que era una visita personal. De hecho yo evité actividades públicas, tratamos de hacer lo posible por cumplir con las órdenes de la jueza. Y bueno, en este caso era una visita inevitable, que era obligada, ¿no? Pero bueno, no quisimos convertirla en un hecho político, pero fue un hecho personal para mí que nunca olvidaré. Oye, René, y comentaron de la particularidad de que tú naciste también un 13 de agosto, mismo día que nace Fidel, por supuesto con 30 años de diferencia, porque tú tienes un regalo, un milagro de la vida, ¿ah? Naciste también un 13 de agosto, que es el día que nace el comandante Fidel. Conversaron de esa coincidencia cósmica, ¿o no? Hugo, tú sabes que hay algo que yo me reprocho en la vida. Y es que yo siempre pensé en preguntarle a él qué estaba haciendo ese día y se me olvidó. Cuando llegué ahí, que empezamos a conversar de todo, se me olvidó hacerle esa pregunta. Yo siempre me he reprochado eso, porque yo nací el día que él cumplió los 30. Por lo que yo he leído, tengo entendido que él estaba preso en inmigración en México, preparando el viaje de Granma. Es lo que he leído, lo que he podido ubicarlo. Pero me quedé con esa. Cuando salí después dije, caramba, yo que tanto he querido preguntarle a Fidel, y cuando lo vi delante de mí, que empezamos a hablar de todo, se me olvidó y no tocamos esa coincidencia.
Oye, pero para ti, René, tiene que ser algo igual, algo particular, ¿no? Marca la vida, sobre todo de ti, que ustedes son los hijos de la primera generación, son los hijos de la revolución. Eh, Marca de alguna forma el hecho de, no sé, yo sé que es una coincidencia nomás, pero es una coincidencia bella, ¿verdad? Esto de haber nacido un día 13 de agosto, porque tú estás, siempre vas a estar recordando permanentemente a Fidel, pero como tú bien lo dices, Fidel, bueno, tuvo un testamento que para muchos es muy curioso, ¿ah? Él no quiso ni calles, ni avenidas, ni monumentos, él no quiso nada nada que lo recordara. Algo curioso el testamento de Fidel. ¿Ah? Él quiso como decir, aquí están mis obras y aquí por estas obras colócanme, pero no quiso que haya ninguna avenida que podría ser una avenida principal en La Habana que lleve su nombre o en Santiago de Cuba. Él no quiso eso. ¿Por qué crees tú que no quiso al final de sus días hacer que nada lleve su nombre? No, yo pienso que es por lo que estábamos hablando. Fidel le daba mucha importancia al pensamiento, a las ideas, a las obras. Y obviamente no apreciaba demasiado convertirse en un pedazo de bronce o algo que la gente fuera a adorar por encima de lo que pensó, de lo que hizo, de lo que dijo. Y yo lo entiendo. A veces nos duele que haya sido tan drástico. A mí en lo personal, y te lo digo así con franqueza, una pena que no me hubiera dicho él porque me hubiera tratado con respeto. Me hubiera gustado ver su escultura junto al Che y a Camilo en la Plaza de la Revolución. Pero no dejo de comprender filosóficamente lo que él quería. Y yo pienso que, bueno, primero hay que respetarlo, por supuesto, y que segundo, ese pensamiento de él tiene una profundidad filosófica importante. Y es que lo importante son las obras, lo que hicimos, lo que dejamos, y no ser perpetuado en una figura X, en el nombre de una calle. Bueno, desgraciadamente, ¿no? En parte, otros estarán en otros lugares. De hecho, nosotros una vez, cuando llegaron los otros compañeros, fuimos a Sudáfrica en vida de él. Y ahí, bueno, participamos en la inauguración de un edificio con su nombre, pero bueno, yo creo que hizo bien. No es algo que yo critique, no lo juzgo. Me parece que, repito, filosóficamente, es una posición muy profunda de parte de él y sobre todo muy coherente con su insistencia en que lo que importa son las ideas, es pensar. Es que nos tomemos nuestro tiempo para analizar, para profundizar en nuestras realidades, en nuestras responsabilidades, sobre todo, todos tenemos responsabilidades, y yo pienso que él le daba más importancia a eso que cualquier otra cosa, y de ahí su decisión. Oye, René, hablar del camino a Santiago de Compostela, ¿ah? Como el camino que hacen los cristianos para ir ahí a una iglesia famosa. Yo hice con mi familia también el camino, pero a Santiago de Cuba, al cementerio, a Santa Ifigenia. Sí. ¿Ah? Un camino largo y difícil también. ¿Ah? El camino no está fácil, pero llegamos a Santa Ifigenia, ahí a la piedra donde está la ceniza de Fidel. Es una piedra, ¿ah? Una piedra pero uno siente la presencia, porque también están algunos héroes del Granma que murieron, también están ahí enterrados. Bueno, el Santa Ifigenia alberga a Fran Paris también, que está ahí. Están varios héroes también. Bueno, está Martí, ¿verdad? Que también está enterrado ahí. Y créame, compañero, que igual uno siente la presencia de
de la revolución. Siente que efectivamente en Cuba se logró transformar la sociedad y creo que Fidel físicamente no está, pero está más vivo que nunca. Es decir, no necesita esas calles, ni esas avenidas, ni esos monumentos, porque uno lo siente vigente, vivo. Su pensamiento, sus ideas están ahí. Esto de hacernos pensar por la humanidad, como dices tú, no en 50 años, sino que en 1000, 2000 años, ese pensamiento y esas ideas de Fidel están presentes, y eso están presentes en Cuba, que ese triunfo de la revolución es un triunfo permanente, y eso yo creo que es el gran triunfo también de Fidel. Y como tú bien decías, él triunfó incluso a los que querían matarlo, porque él murió como él quería. Yo no soy místico para nada, ni creo en cosas paranormales, ni mucho menos. Pero yo tengo el convencimiento de que él se murió el día que él decidió. Y cuando yo me refería a que su última victoria fue su propia muerte, es porque precisamente cuando uno compara las imágenes de ese pueblo que lo recibió en su camino de Oriente a La Habana en el año 59, con las imágenes del pueblo este que lo acompañó en el camino a Santiago, de Cuba en este caso, uno se da cuenta que es el mismo pueblo, pero que al mismo tiempo es otro pueblo. Un pueblo formado por él, educado por él, que se apropió de Fidel. Y esas imágenes de su traslado de La Habana hasta Santiago, obviamente fueron una victoria que él planificó en detalle, porque para él no había detalle insignificante. Y en esas imágenes se ve la revolución. O sea, aquel pueblo ansioso, expectante, ilusionado, por educar, por dignificar, que lo acompañó en el año 59 hasta La Habana, se convierte en este otro pueblo educado, digno, disciplinado, confiado, dolido, que lo acompañó desde La Habana hasta Santiago. Y esa es la victoria de Fidel. Cuando sus palabras en Ciudad Libertad en enero del 59, cuando le promete al pueblo que cuando él muera, ese mismo pueblo lo va, si no lo quieren y lo acompañan como él se lo haya ganado, no hizo lo que tenía que hacer, y uno ve el resultado de aquella caravana hacia Santiago, uno se da cuenta de que realmente esa es una victoria que él estaba preparando desde el 59 y que se consumó en esa trayectoria hasta Santiago de Cuba. René, bueno, yo creo que tú tocaste un tema de tu ida a Sudáfrica y bueno, para que también te dimensionen nuestros oyentes, ¿cómo se llama? ¿Cómo serán estos que están en online, todos nuestros compañeros, nuestros amigos, amigas que están viendo este programa? Para que también sepan de que los sudafricanos estaban muy contentos y también son ellos mucho a Cuba, el compromiso que tuvo Fidel y el pueblo cubano con ellos, con la lucha en Angola. Tú también estuviste en Angola, por lo que tengo entendido, y creo que ya eso se puede conversar, ¿o no, René? De tu lucha también ahí en Angola, apoyando la liberación y lo disidente que fue para que terminara el apartheid en la lucha del pueblo cubano, es decir, el ejército cubano también luchando en Angola para lograr la independencia, bueno, terminar con el apartheid en Sudáfrica, que fue contribuyente a la lucha de ustedes. Sí, de los 5 hubo 3 que fuimos a Angola. Yo fui en el 77, yo era un joven de 20 años, fui en el 77 hasta el 79. Estuve, en aquella época era tanquista, no era piloto todavía. Estuve en Cabinda, y luego en los años 89, 90 fueron Gerardo y Fernando. Estuvieron en Angola.
quiero decirte que Sudáfrica fue increíble, increíble. Después de Cuba, el país que mejor nos recibió, que más calurosamente nos recibió, fue Sudáfrica. Cuando nosotros llegamos a aquel aeropuerto, que vimos aquellos balcones, varios pisos de balcones llenos de gente, no podíamos creerlo. Por poco nos matan los sudafricanos de tanto cariño. Aquello era, bueno, Sudáfrica es un país inmenso. Y entonces tú llegabas a una provincia temprano por la madrugada, a las 5 o 6 de la madrugada. Te pasabas el día yendo a actividades. Terminabas a las 11, 12 de la noche. Bueno, apenas podías abrir la maleta, te bañabas, cogías lo que tenías en la maleta, dormías 4 o 5 horas y a la otra mañana a volar a otra provincia. Y en todas las provincias sudafricanas un cariño, las multitudes recibiéndonos, dando vivas a Fidel, a Cuba. Fue impresionante en el Parque de la Libertad, cuando visitamos el lugar en que están todos los enterrados, o sea, los nombres de los internacionalistas que cayeron ahí en Angola, en África. El respeto, el cariño por Cuba, realmente es un viaje inolvidable. Lo logramos sobrevivir y estamos aquí, pero si el cariño nos hubiera podido matar en algún lugar, hubiera sido en Sudáfrica. Realmente fue impresionante. Bueno, yo no quiero seguir agobiándote con tanta pregunta, pero te voy a hacer 2 preguntas para terminar. ¿Cómo está Cuba hoy? ¿Cómo ha enfrentado esta pandemia? Que es importante que se sepa. Aquí ha terminado, nosotros me toca venir hace unos días atrás, ya unos compañeros han fallecido también producto del COVID. Acá yo estoy en una ciudad pequeña de Chile, pero ya tiene varias decenas de muertos. En Chile creo que van, no sé cuántos miles de muertos hay también en esta ciudad, en este país. Y quería saber cómo ha enfrentado Cuba el tema de esta pandemia, qué decisión ha tomado el gobierno, cuántas personas han terminado afectadas por el COVID. Y cuéntanos para que la ciudadanía también acá en Chile sepa de cómo el gobierno cubano ha enfrentado esta pandemia. Bueno, aquí en Cuba tenemos un poco más de 4.000 infectados hasta ahora y los muertos son un poco más de 104, 105 deben andar por ahí los fallecidos. Yo pienso que hemos podido lidiar con la pandemia con éxito, pero no podemos confiarnos. Obviamente la movilidad y la transmisión de esta pandemia es importante, es fuerte. Yo pienso que nuestro sistema de salud ha trabajado con mucha diligencia para detectar a tiempo los posibles casos. Y ahí radica gran parte del éxito que hemos tenido. O sea, aquí cuando aparece un caso, de inmediato se buscan sus contactos y se lanza la red alrededor de esos contactos y se hace el examen, y eso nos ha permitido lograr detectar los contactos antes de que sigan contagiando. Porque en este tipo de enfermedad, por lo que se ha visto, si se sale de control, no hay sistema de salud que resista. Eso pienso yo. Ningún sistema de salud, una vez que se saca de control, puede resistir esta pandemia. Y nosotros, por suerte, hemos logrado que se mantenga bajo control. Aquí se informa todos los días la cantidad de enfermos que se detectaron por municipio. O sea, hay una información muy detallada de la estadística, muy seria, la divulgación inclusive de los protocolos, de la actividad científica que se ha hecho alrededor de esta enfermedad, también es muy exhaustiva. La gente está muy bien informada acerca de la pandemia.
Ahora, también esta pandemia nos ha cogido. Recuerden que estábamos sufriendo otra pandemia de antes, que es la pandemia que se llama Donald Trump. Y realmente Cuba ha sido golpeada. Económicamente hablando, hemos sido golpeados muy fuerte en el último año y medio, 2 años. El nivel de agresividad económica contra Cuba ha sido brutal. Yo pienso que si el bloqueo ha sido un genocidio, los 2 últimos años merecen que ese hombre sea llevado a un tribunal internacional. Por el nivel de virulencia de su política criminal para asfixiar a Cuba y a Venezuela, sobre todo, ha sido irracional completamente. Y bueno, eso ha creado tensiones económicas en el país. Estamos ahí tratando de lidiar con eso, mantener la disciplina. En este mismo momento, bueno, no sé si conocen que en La Habana no se sale después de las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana. O sea, hay toda una serie de medidas fuertes que apuntan a poder contener esta pandemia y a que no se nos vaya de la mano. Pero hay que darle mucho crédito al gobierno del país y a las autoridades de salud pública que han logrado un sistema de detección de los casos que ha impedido un desborde de la pandemia. René, bueno, eso que tú hablas de justamente de contener la pandemia a través de la trazabilidad es lo que justamente en Chile no hemos hecho. Por eso se nos fue de las manos hace mucho tiempo esta enfermedad en Chile y por eso los miles de muertos. Es decir, lo que ha logrado hacer Cuba para contener la enfermedad acá en Chile, eso no se ha logrado. Y eso ha sido muy lamentable porque al final del día hay muchas personas falleciendo producto de la falta de control. Se le ha ido de las manos la enfermedad a las autoridades de salud. Fernando, ¿alguna otra consulta más para yo hacerle la última que quiero hacerle para terminar? Sí, acá yo he estado leyendo constantemente en las redes sociales una cantidad de saludos, René, gigante, a Olguita, a tu hija, preguntan en qué está hoy día, saludo a la Solidaridad Internacional de Cuba. En verdad, muchos han asociado también la dignidad de tu actuar, de los 5 héroes cubanos, la dignidad de luchar contra el terrorismo en las narices de Estados Unidos y asumir esa condena cuando los toman detenidos, con el proceso que está viviendo Chile, estamos a puerta de un plebiscito para eliminar esta constitución pinochetista, también con gente en las calles. Han asociado también, como iniciamos el programa con el 7 de septiembre, a los compañeros héroes también que intentaron asesinar al tirano en los 80. Y nada, muchos saludos, René, que estaba hoy día, y muchísimos abrazos de cientos y decenas de compañeros y compañeras que acá te están saludando, tanto al pueblo cubano como a ti específicamente. Bueno, yo quiero decirte que nosotros Chile lo tenemos muy, muy cerca, en el corazón. Tú sabes que siempre hay fechas que uno no olvida. Como digamos, vamos a poner una fecha de la que se habla mucho, el 9 de septiembre. Digo, el 11 de septiembre, perdón. Pero yo no olvido ninguno de los 11 de septiembre, ni el de Chile, ni el de allá. Yo recuerdo dónde estaba yo cuando Allende ganó las elecciones. Yo era un niño de 13 años y nunca olvidé el día en que ganó las elecciones y dónde yo estaba. Tampoco recuerdo dónde estaba yo el 11 de septiembre del 73. Son fechas que para nosotros son cercanas, como si fueran fechas nuestras, lo son, porque son fechas patrias de América Latina. Y nosotros al final estamos defendiendo una sola historia, que es la historia que ha escrito un continente para cumplir con un sueño, con el sueño de Bolívar, con el sueño de Martí, de Fidel, de Chávez. Y la historia de ustedes y la nuestra son parte de la misma historia. Nosotros tenemos un destino común que cumplir, porque somos únicos, como son únicos los europeos o nosotros, el que sea. Todos tenemos una unicidad y nosotros como latinoamericanos también la tenemos y tenemos que defenderla
y ha sido escamoteada, nos ha sido escamoteada por el imperio norteamericano, por el imperialismo en general y por las oligarquías que sirven a esos intereses por egoísmo, por mezquindad. Y bueno, yo quiero aprovechar y darle un abrazo a todos los amigos chilenos que nos escuchan. Tenemos muchos amigos chilenos aquí, por supuesto, en La Habana, lo sabe Hugo. Tuvimos muchos amigos chilenos antes de irnos, cercanos a la lucha contra la dictadura de Pinochet. En otra historia que mejor no hablamos de ella aquí, pero lo tuvimos y les deseamos éxito. Al final, la historia nos favorece, el tiempo está a favor de los pequeños, como dice Silvio. Y lo que hay que darle es tiempo al tiempo, porque la historia nos favorece. Y algún día se abrirán las grandes alamedas también para el pueblo chileno. René, mira, acá dentro de, efectivamente, como tú bien dices, el día 25 de octubre en Chile vamos a tener un plebiscito que no me cabe duda que los chilenos y chilenas van a aprobar una nueva constitución política para dejar en el pasado la constitución de la dictadura que hasta el día de hoy es el rayado de cancha para hacer la política en Chile. Es inentendible, ha sido un problema de falta de dignidad del quehacer de la política en este país que ha logrado mantener esta constitución dictatorial hasta el día de hoy. Es inconcebible, pero acá hay un pueblo que se alzó, René. El estallido social del día 18 de octubre puso al pueblo chileno en otro nivel. Y el pueblo está con muchas expectativas de transformar esta realidad política, social, cultural que tenemos. Ha habido un estallido social, pero también es un estallido de dignidad, un estallido de querer hacer las cosas de manera distinta. Y hoy el pueblo de a poco empieza a retomar las calles y empieza a tener los bríos necesarios, la valentía necesaria y suficiente creo que va a haber para poder hacer las transformaciones que este país requiere. Pero como tú bien dices, si no lo vemos como integración latinoamericana, como integración de los pueblos de América Latina, tenemos ya en los primeros días de octubre elección en Bolivia. Tenemos también una elección en enero del próximo año en Ecuador. Está la elección que hay en Estados Unidos en noviembre. Es decir, hay una posibilidad de que las cosas empiecen a cambiar en este continente nuestro, pero yo creo que todo pasa por el empoderamiento de los pueblos. Por eso yo creo que la revolución cubana es siempre para nosotros vigente y es un ejemplo que lo tenemos presente en nuestras vidas porque un pueblo sencillo, humilde, que estaba ahí al lado de las barbas de Estados Unidos, logró empoderarse y salir para adelante echando abajo ese mito de que estando bajo la hegemonía histórica de Estados Unidos no se podía, pero se pudo y ustedes pudieron. Y han demostrado hasta el día de hoy que pueden. Nosotros desde acá de Chile le seguimos expresando toda nuestra solidaridad y nuestra confianza de que la revolución va a saber superar todos los momentos complejos que están experimentando hoy, porque la formación de mujeres y hombres libres en Cuba creo que va a permitir que superen todos estos obstáculos que hoy atraviesan y que sin duda tendrán el día mañana. Pero nosotros queremos expresarte desde acá, desde Chile, nuestra solidaridad, nuestro compromiso, nuestro cariño, nuestra amistad, nuestra solidaridad con el pueblo cubano y con el gobierno de Cuba, porque nosotros seguimos siendo fidelistas y, por supuesto, siempre guiados por ese espíritu indomable del pueblo cubano. Así que me gustaría, René, que tú también le dijeras algunas palabras a nuestro pueblo, al pueblo chileno, que para terminar este programa y disculparnos tanto tiempo que te quitamos, pero era importante que la ciudadanía chilena, para muchos de nosotros es un verdadero héroe, como eres tú, René. Nosotros te consideramos una persona, yo sé que eres sencillo, humilde, como también lo era Fidel, pero lo grandioso, la gesta que ustedes hacen, sin duda enaltecen
la vida de un revolucionario. Así que, René, para que tú nos digas tus últimas palabras para este programa. Bueno, como ya les dije, lo tenemos muy cerca de nuestros corazones. Hemos seguido esta explosión de dignidad de los chilenos en los últimos meses. Hemos visto renacer la heroicidad de los chilenos, como la disfrutamos cuando éramos muchachos y aquellos jóvenes chilenos defendían el gobierno de la Unidad Popular frente al fascismo. Hemos visto a la juventud chilena reclamar las calles, reclamar su soberanía en las calles de Chile, y estamos convencidos de que más temprano que tarde, ustedes van a reclamar, a recuperar la soberanía que les fue arrebatada hace ya demasiados años. Les enviamos un abrazo a todos, les reiteramos nuestra gratitud por haber sido el primer lugar que acogió a nuestra familia, por habernos alimentado, porque a nosotros nos alimentó mucho la lucha de Allende, la lucha del pueblo chileno en los años 70, nos alimentó el corazón, los sentimientos, nos alimentó también la dignidad y nos alimentó también en el odio al imperialismo, por lo salvaje que fue contra el pueblo chileno. Y todo eso es digno de agradecimiento, porque uno resultado de todo eso. Uno nunca sabe cuánto de la resistencia que pudo mostrar en Estados Unidos nos fue inyectado en aquellos gloriosos años entre 1969 y 1973. Y por todo eso les estamos agradecidos, les enviamos un abrazo. Y bueno, nada, esperamos, Hugo, recibirlo aquí. O bueno, a lo mejor un día nos vemos por allá, nadie sabe. Pero donde quiera que sea, va a ser un continente mejor, porque la historia está a favor nuestro y la tendencia de la historia está a favor de quienes defendemos ese destino común que se merece América Latina. Un abrazo a todos. Muchas gracias, René. Un fuerte abrazo. Saludos a Olguita, saludos a la Graciela, también ahí a nuestro amigo Marco, a todos los chilenos y a toda la solidaridad que se expresó tan consistentemente luchando por la libertad de ustedes cinco. Un fuerte abrazo, René. Gracias por acompañarnos en estos momentos. Y yo creo que tus palabras son de verdad una inyección para la lucha que estamos dando como pueblo chileno. Así que un fuerte abrazo, René. Que estén muy bien. Gracias por todo. Adiós. Un abrazo, compañero. Bueno, Hugo. Oye, dar ahí... ¿Cómo quedaste, Fernando? ¿Entusiasmado? No, bueno, hay tantas cosas que comentar. Vamos a tener otro programa para comentar sin duda, pero son procesos históricos, son personas que nos muestran un camino, un camino de dignidad, un camino de consecuencia, un camino de lucha, de no mirar atrás, sino que mirar hacia adelante constantemente a seguir la misión y el camino encomendado. Bueno, nos da muchas luces también en el proceso que estamos viviendo como país. Y nada, es extraordinario poder conversar con alguien como René. Yo tuve la posibilidad de conocerlo un poquito antes, desde ayer conversando con él, y es de una claridad, Hugo, y una consecuencia que creo que se aplica específicamente a lo que estamos viviendo ahora, a puertas de un apruebo, a puertas de un proceso importantísimo para nuestro país. Y nada, un placer hablar con el compañero. Quería pedir a nombre de todos los que hacemos este programa disculpas si es que así, porque han visto en el Facebook que las pantallas se van moviendo, que los recuadros van creciendo o disminuyendo su tamaño, y es porque ha sido difícil. Con el compañero tuvimos que ocupar un programa distinto al que ocupamos siempre y de ahí enlazarlo a Facebook, pero lo importante era tener esta conversación de más de hora y media con un héroe, con un hombre consecuente y un revolucionario como René.
no sé, yo me despido por esta parte, Hugo. Ahí te dejo para la despedida. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado. Sí, bueno, agradecer a todos y todas los que nos han acompañado el día de hoy, agradecerle infinitamente toda la solidaridad que tuvieron con mi persona en esta intentona fascista de querer sacarme de la Cámara de Diputados. Así que, bueno, le agradezco a todos gentilmente, a nuestro amigo René que nos ha acompañado durante todo este tiempo. Así que, bueno, feliz por haber tenido a un protagonista de la historia de Latinoamérica y del mundo. Así que agradecerte, fuerte abrazo, Fernando, y a todos nuestros acompañantes que estuvieron hoy por hoy en esta transmisión especial y espectacular. Oye, especialmente no quería dejar pasar al compañero Julio Maturana, que estuvo ayer horas conmigo tratando de conectarnos y hoy día aprendiendo hasta cómo utilizar este nuevo sistema. Un abrazo gigante al compañero. Y buenas noches a todos. Muy bien, saludos. Cansados de su agónica miseria, van tomados de la mano los que con derecho a nada cargaron con la cruz y con el látigo, cayéndoles con furia de alguacil y de sotana. Cansados ya de inclinar la cabeza, cansados ya de contener el hambre, cansados ya de tanta prepotencia, cansados ya del cepo y de la sangre, peregrinando el desierto, van resistiendo el acoso, van con el puño resuelto desafiando al poderoso, van desatando la historia, hombres, mujeres y niños, y en el frente honor y gloria brilla hermoso Luis Emilio. Para para lorara y lorara, para lorara y lorara. Cansados de guardar sacro silencio, van hermano con hermano por el fuego entrelazados,